Yo estaba hablando holandés porque vengo de Holanda, pero lo que estaba diciendo es que les llamo muy bienvenida esta noche y estoy muy agradecido que han venido esta noche para escuchar la palabra de Dios y vamos a tener un buen tiempo juntos. Y si tienes tu Biblia contigo, puedes abrir tu Biblia en el libro de Salmos 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Yo me recuerdo hace muchos años cuando yo era un niño, que una vez yo me levanté por la noche y y estaba buscando a mi mamá en la casa y mi abuela, pero ellos no estaban en la casa. Y ellos salieron para ir a una fiesta y nos dejaron a mí y mi hermanito solos en la casa. Y eso me dio tanto miedo y mucho miedo en mi corazón. Y yo crecí con ese miedo en mi corazón y yo me recuerdo que como niño y como adolescente, siempre cuando yo estaba en casa, yo cerraba las puertas con llave. Y no importaba si era de día o de noche, siempre lo cerraba las puertas con las llaves. Y ese miedo se me quitó cuando yo me di mi vida a Dios y yo le pedí a Dios que me ayudara con eso. La Biblia dice en Salmos 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos saben esta noche que hay mucha gente que vive con ansiedad, que viven con miedo, que viven con angustias en su vida? Y Dios quiere esta noche liberarnos de ese miedo. Él quiere liberarnos de esa angustia, de esa ansiedad que tengamos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso esta noche quiero hablar sobre cuál es tu respuesta al miedo. ¿Cuántos saben? Mucha gente vive con miedo. Y quizás tú estás aquí esta noche, tú también eres una de esas personas que tienen mucho miedo en su corazón, miedo para tu futuro, miedo para lo que va a suceder mañana, quizás el mes que viene, pensamientos negativos que tú tienes en tu mente. Pero esta noche yo quiero que tú sepas, Dios te quiere ayudar. El origen del miedo viene de la falta de la confianza. Porque si no confías en Dios, entonces el miedo apoderará de ti esta noche. Y la confianza es la base de todas las relaciones. Relaciones que tú y yo podemos tener con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Relaciones que tú puedes tener con tu esposo o con tu esposa. O relaciones que tú puedes tener con tu pastor o con la esposa del pastor. Y la confianza es la base de todas las relaciones. El verdadero cristianismo no es venir a la iglesia, sino tener una relación personal con Dios. Porque hay mucha gente que van a la iglesia, que piensan cuando me voy a la iglesia, cuando oigo la palabra de Dios, que todo es bueno, pero Dios dice, tú tienes que tener una relación personal con Él. Y eso es muy importante, que entregas tu vida, entregas tu corazón a Dios y le pides a Dios, Dios, perdóname de todos mis pecados. Y el arrepentimiento es que aceptes a Jesús como tu Salvador y tu Redentor. Nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida esta noche. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús habla aquí en este texto que Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y está diciendo en este texto, te estoy llamando y debes tomar una decisión conscientemente para aceptar a Cristo en tu corazón, para pedir perdón para tus pecados. Pero también lo que está diciendo en este texto es que el cristianismo no es seguir un conjunto de reglas. No es seguir un conjunto de reglas, pero lo que está diciendo, tú y yo tenemos que tener una relación personal con Dios. A veces yo veo que hay gente que no conocen disciplina en sus vidas
Y por eso ellos se sienten atraídos para el Islam, para ser un islamítico, y les da algo a que aferrarse, le da una estructura, le da un ritmo, le da una disciplina en sus vidas. Pero tú y yo no creemos en el Dios de Islam, pero tú y yo creemos en Jesucristo. Jesucristo que murió en la cruz y pagó el precio para nuestros pecados. Y también lo que Jesucristo está diciendo en ese texto en Apocalipsis 3:20 es que tú y yo tenemos que tener confianza, porque una relación requiere confianza. Sería muy raro si tú tienes una relación con tu esposo o con tu esposa y tú no tienes confianza en esa persona. Sería muy raro si yo no tengo confianza en mi esposa que está allá en Holanda, porque la base de todas las relaciones es confianza. Entonces, una relación personal con Dios comienza con la confianza. Que tú confías a Dios, que tú confías a Jesús esta noche. Y yo sé que no siempre es fácil. No siempre es fácil, porque a veces Dios nos pide algo y resulta un poco arriesgado ante nuestros propios ojos, pero confiando en Dios, todo va a salir bien. Y no tienes que tener miedo esta noche. Por ejemplo, hay parejas que van al extranjero para pionar una iglesia, lo mismo como el pastor Arroyo y su esposa Marina, que vinieron de los Estados Unidos para comenzar una iglesia aquí, y lo mismo como los otros pastores allá, en las fotos de los pastores allá en el Pared, muchos de ellos vinieron del extranjero para comenzar una iglesia aquí en Medellín, pero ellos vienen acá con una confianza que Dios la va a ayudar, que Dios les va a proteger y que Dios les va a dar avivamiento y que Dios le va a dar un crecimiento, que Dios va a tocar a la gente aquí en Medellín para que se arrepientan, para que se conviertan. ¿Cuántos saben esta noche? El camino de Dios es mejor que el nuestro. ¿Tú crees eso esta noche? Que el camino de Dios es mejor que nuestro propio camino. Porque la Biblia dice en 2 Samuel 22, 2-3, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Estos fueron palabras poderosas que pronunció David. Él era un hombre que fue perseguido muchas veces por el rey Saúl y casi fue asesinado por el rey Saúl. Pero este hombre está hablando aquí que la confianza que tiene en Dios, que Dios es su fortaleza, que Dios es su roca esta noche. Eso es también lo que tú y yo tenemos que decir. Quizás estás aquí esta noche, tú estás pasando por muchos problemas en tu vida. Quizás tú también es una persona que está lleno de miedo y angustia y ansiedad. Pero esta noche Dios quiere que tú sepas, tú tienes que poner tu confianza en Él. Poner tu confianza en Jesucristo. Y cuando hagas eso, vas a ver que Dios te va a ayudar, que Dios te va a fortalecer, que Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas vivir para Dios esta noche. Cristianos, tú y yo debemos creer que Dios tiene el control de nuestro futuro. Lo que quiero decir esta noche es que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere dar una esperanza. Dios nos quiere dar una vida nueva. Dios nos quiere bendecir esta noche. Él nos quiere proteger. Él nos quiere sanar. Él nos quiere liberar esta noche. La Biblia dice en Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Tú crees esto esta noche?
Y cuando tú crees esta noche es también, son las palabras que tú también tienes que decir esta noche. Que tú también puedes pronunciar en decir, sí, yo he comiendo mi vida en el mano de Dios y yo confío en Él y Él lo hará. Él me va a ayudar, Él me va a bendecir, Él va a abrir las puertas para nosotros. Porque a veces tú y yo mismo queremos solucionar todos los problemas que tenemos. Pero ¿cuántos saben? Por eso venimos a la iglesia, no para que podamos solucionar nuestros problemas, nuestro mismo, pero lo podremos entregar en las manos de Dios. Y podemos decir a Dios, Dios, estos son mis problemas, estos son mis preocupaciones, estos son mis preguntas. Y yo te quiero pedir que me ayudes, yo te quiero que me des soluciones, yo te quiero que me des respuestas esta noche. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sabes? Hay algunas personas que tienen una mentalidad fatalista. Eso quiere decir que siempre están pensando negativamente. Siempre tienen pensamientos negativos y con cada contratiempo o con cada dolor, con cada problema, tú comienzas a pensar negativamente y cuando sucede algo negativo, estás listo para decir, mira, eso tenía que pasar a mí. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una otra Biblia dice, porque como piensas en tu corazón, así eres. ¿Y cuántos saben esta noche? Dios nos quiere liberar del miedo. Él quiere que tú y yo tengamos confianza en Él esta noche. Y cristiano, si tú continúas a pensar negativamente, o si tú permites pensamientos negativos en tu vida, ¿cuántos saben? Tú te vas a volver una persona negativa. Tú vas a pensar, vas a volver a ser una persona fatalista y eso va a tomar posesión de tu vida, eso te va a ocupar esta noche, eso te va a dominar, pero Dios te quiere liberar esta noche. La confianza es la máxima expresión de la fe. Y cuando tú y yo venimos a la iglesia o cuando tú y yo creemos en Dios, eso significa que nosotros tenemos que tener fe. Y confianza es la máxima expresión de nuestra fe. Mucha gente dice que el amor es la expresión más elevada. ¿Y cuántos saben que se puede querer mucho a alguien y aún así no confiar en esa persona? Tú puedes querer mucho a tu hijo, a tu hija, pero no confiar en esa persona. ¿Por qué no? Porque esa persona te hizo dolor o esa persona robó tus joyas o otras cosas que tú tenías en tu casa. Pero si quieres a esa persona, pero la confianza no está aquí. Algunos aman a su esposo o su esposa, pero no confían en él o no confían en ella. Por ejemplo, el amor familiar o alguien en quien te gusta ayudar, pero en quien tú no puedes confiar esta noche. Alguien dijo, para una persona significa más decir que confías en él, en ella, que decir que la amas. ¿Por qué? Porque la confianza dice algo sobre el otro. Si más bien el amor dice algo de ti y proviene de ti. Y cuando dices te amo a una persona, eso dice algo sobre ti. Pero cuando dices confío en ti, dice algo sobre la otra persona esta noche. Estás diciendo con otras palabras, esa persona tiene un carácter, esa persona ha demostrado valía, esa persona es confiable, esa persona es honesto y sincero. Y eso es lo que estás diciendo cuando dices, yo confío en ti esta noche. Y cuando tú y yo decimos a Dios, Dios, yo confío en ti, en realidad estamos diciendo, Dios, yo sé quién eres.
Yo sé que eres fiel. Yo sé que tú guardas tu pacto conmigo. Yo sé que eres el Dios que me protege. Yo sé que eres el Dios que me amas. Yo sé que eres el Dios que va a provenir en mi vida, que me va a ayudar, que va a abrir las puertas del cielo, las puertas de bendición para mí y para mi familia. Jesús dijo a 2 personas en el Nuevo Testamento que ellos tienen que tener mucha fe. Y la pregunta es esta noche, ¿puede Jesús también decir eso de ti y de mí esta noche? Que tenemos que tener mucha fe. Porque Jesús estaba diciendo eso al centurión. Era un líder del ejército, tenía un grupo de soldados, era el líder de un grupo de soldados, pero ese hombre tenía un esclavo que era enfermo y entonces acudió a donde Jesús y le dijo a Jesús, Jesús, tú no tienes que venir a donde mí para sanar a ese esclavo, pero solamente habla y él va a ser sanado. Él va a ser sanado, Él va a recibir sanación. Y Jesús también habla de una otra persona en el Nuevo Testamento. Está hablando de esa mujer cananea. Esa mujer que dijo a Jesús, Jesús, ten piedad de mí, hijo de David. Pero ¿cuántos saben esta noche? Cuando alguien pronuncia eso, ten piedad de mí, hijo de David, eso es algo que un judío le diría a un otro judío. Pero ella no era un judío. Y ella le dijo eso a Jesús y fingió lo contrario. Y Jesús le dijo a ella que no es bueno darles pan a los niños y darles de comer a los perros. Y ella dijo entonces, si las mejillas caen al suelo, son para los perros. Ella no se conmovió por lo que Jesús ha dicho a ella, sabía que Jesús es bueno y ella confiaba en Él, confió en Él. Vamos a ver segundamente, lo opuesto a la confianza es el miedo. Porque si tú no tienes confianza esta noche, eso significa que hay miedo en tu corazón, que hay miedo en tu vida esta noche. A veces estoy hablando con gente, amigos míos en Europa, en ese continente donde yo vivo, y ustedes saben quizás de esa guerra que hay entre Ucrania y Rusia, y esos amigos me están diciendo, sí, tú tienes que comenzar a prepararte, tienes que tener alimentos en casa, alimentos embotellados, porque tú no sabes que quizás va a haber una tercera guerra mundial, y por eso te tienes que prepararte, tener todo en casa, quizás por ese momento. Y yo siempre les estoy diciendo que cuando es mi día, es mi día. Cuando mi día llega, que yo tengo que morir, que yo tengo que ir en la eternidad, ese es mi día. Y yo no tengo influencia sobre eso. ¿Y por qué debería preocuparme de morir en cualquier momento? Hay gente que se preocupan de eso, que tienen miedo para la eternidad, que tienen miedo para morir esta noche. Pero ¿cuántos saben cuando tú crees en Dios, cuando tú eres un cristiano, no tienes que tener miedo por la vida eterna, pero tú tienes una certeza que vas a ir al cielo? Tú tienes una certeza que vas a estar con Dios, que vas a estar con tu Padre Celestial y que vas a estar con Él. Pero también lo que estamos viendo en este mundo es que el miedo se está aumentando más y más. Es la enfermedad mental más común en los Estados Unidos, pero también en los Países Bajos. Y quizás también aquí en Sudamérica, que el miedo también está aumentando, quizás aquí en Medellín, aquí en Colombia. Y hay mucha gente que sufren con miedo. Pero ¿cuántos saben? También en el reino de Dios hay muchos cristianos que viven con miedo. Como yo les dije, cuando yo estaba niño, yo tenía mucho miedo en mi corazón.
Pero yo me recuerdo que yo me convertí, me di mi vida a Dios, a Jesucristo, me arrepentí de mis pecados y me casé. Y me recuerdo a muchas veces cuando yo estaba en casa, nuestra casa es una casa con una planta baja y un primer piso. Y a veces estamos ahí en la planta baja, en la sala. Y cuando yo estoy ahí, siempre cierro la puerta con las llaves para que nadie lo pueda abrir. Y muchas veces mi esposa me estaba diciendo, ¿por qué haces eso? Estamos aquí sentados en casa, aquí abajo en la sala. No tienes que cerrar la puerta con llaves, porque quizás alguien va a tocar la timbre para entregar un paquete o algo y la puerta está cerrada con llaves. Y entonces me recordé de dónde viene ese miedo. Y yo le pedí a Dios, Dios, perdóname de ese miedo. No quiero que ese miedo me domina. No quiero que ese miedo se apodera de mí. Y yo le pedí a Dios que me liberara de eso. ¿Qué hace el miedo? Porque cuando tenemos miedo en nuestro corazón, en nuestras vidas, eso hace algo con nosotros. Y el miedo causa tormento. El miedo causa inquietud. El miedo causa inquietud en tu mente. Pero también lo que el miedo hace es que el miedo crea un bloqueo. Te impide hacer lo que Dios quiere que tú hagas esta noche. Te impide hacer lo que Dios te ha llamado a hacer esta noche. Y también lo que el miedo también hace, el miedo te mantiene atado como un esclavo. Incapaz de moverte, incapaz de hacer algo. Te pones una persona pasiva, que no puedes hacer algo, no puedes mover, no puedes pensar para hacer algo. Pero también lo que el miedo hace, el miedo impide a nosotros a obtener las promesas de Dios. A obtener las promesas que Dios ha dado a ti y a mí. ¿Cuántos saben? La Biblia está llena de promesas. Y esas promesas son para ti y para mí. Esas promesas son para la iglesia, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere hacer fructífero, que Dios quiere cambiar a nuestras vidas, que quiere salvar a nuestro prójimo, quiere salvar a nuestra familia, que nos quiere ayudar, que Dios te quiere bendecir, te quiere provenir en un trabajo, en una casa, en un esposo o en una esposa, o hijos o hijas, y todos esos son las promesas de Dios. Pero también quiero que sepas esta noche, tú vas a servir a quien temes. Porque si temes a Dios, le servirás. Pero si temes las opiniones de la gente, vas a servir a la gente. Vas a servir a tu papá, a tu mamá, a tus amigos o a tus amigas para satisfacer sus expectativas. Pero ¿cuántos saben esta noche? Nosotros tenemos que satisfacer las expectativas de Dios, las expectativas de Jesús esta noche. Y tenemos que complacer a Dios esta noche, y Él es que nos quiere ayudar. Hay muchas personas, incluidos los cristianos, que están sirviendo a cosas incorrectas. Y por lo tanto, están en esclavitud espiritual debido al miedo que hay en sus corazones, en sus vidas. Pero ¿cuántos saben esta noche? El objetivo del diablo es impedir que tú y yo progresamos en la vida, que tú y yo progresamos en el reino de Dios, que no hay avance en la iglesia, que no hay avivamiento, y que el miedo se apodera de ti y de mí. Y eso es la herramienta favorita del diablo: ocasionar miedo en tu y en mi vida y en nuestro corazón. Pero ¿cuántos saben también? Tu miedo puede convertirse en el Señor de tu vida. Pero es lo que Dios no quiere. Porque Dios quiere ser el Señor de nuestras vidas. Dios quiere estar en primer lugar en nuestras vidas. Y la ansiedad, el miedo, no es un problema nuevo. No es algo de hoy. Porque también puedes leerlo en el Antiguo Testamento. Como la gente vivía con miedo, como vivían con desesperación. Pero incluso en los tiempos de Jesús, esto también era un problema. Por ejemplo,
Cuando tú lees el sermón de la montaña de Jesús, cuando Jesús estaba predicando, hablando con la gente, y cuando tú escuchas cómo habla Jesús en el sermón del monte, le escuchas hablar de la falta del perdón. Le escuchas hablar del enojo. Le escuchas hablar de la hipocresía o como de la gente finge, y hay muchas personas que fingen ser cristianos y no lo son. Ellos vienen a la iglesia, ellos saben cómo alabar a Dios, pero saben también que no son cristianos. Porque cuando salen de la iglesia van a hacer otras cosas. Van a usar drogas, van a usar alcohol, tienen sus adicciones, o van a tratar mal a su esposo o su esposa, a sus hijos, abusan de otra gente. ¿Y cuántos saben como cristianos tenemos que ser otros? Tenemos que ser diferentes. Tenemos que cambiar, tenemos que dar amor a los demás, tenemos que cuidar a nuestra familia, tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos y hermanas y no tener enojo contra tu hermano o tu hermana en la iglesia. Hay que tener una unidad en la iglesia esta noche, y es lo que Dios quiere, porque donde hay unidad, Dios va a mover. Donde hay unidad, vamos a ver avance, vamos a ver un crecimiento, vamos a ver la bendición de Dios. Y en el sermón del monte, Jesús habló mucho sobre el miedo. Y usa la palabra preocupación, que es la palabra griega que significa miedo. Y lo que Jesús básicamente está diciendo es que si tú confías en Dios, eso te quitará el miedo. Eso te va a liberar de la angustia esta noche. Y todo temor desaparece con la fe en Dios. Por eso necesitamos fe en Dios. Por eso tenemos que creer en Dios esta noche. Así que esta noche, si tienes miedo en tu corazón, entonces debes preguntarte a tú mismo si realmente confías en Dios. Y si tú confías en Dios, no hay lugar para el miedo. Pero si hay miedo en tu corazón, esto significa que la confianza no está ahí en tu corazón, no está ahí en tu vida. El miedo simplemente significa que hay incredulidad en tu vida, porque el miedo no permite que la fe está ahí, y eso significa que tú no crees en lo que Dios dice en su palabra. Hay personas aquí, tú crees mucho más en lo que el mundo dice. Tú crees mucho más en lo que tú oigas en las noticias, en el radio, o lo que tú lees en los periódicos. Crees más en eso en vez de creer en lo que está escrito en la Biblia. En vez de creer en las palabras que el pastor está predicando. Y eso es lo que tenemos que hacer. O tú crees más en lo que tus amigos o tus amigas dicen en vez de confiar en Dios. La Biblia dice en Mateo 6, 25 hasta 34, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y esta noche yo quiero que tú sepas lo que Dios está diciendo aquí. La confianza es la respuesta al miedo. Tú y yo tenemos que tener confianza en Dios. ¿Y cuál es tu respuesta al miedo esta noche? ¿Cuál es tu respuesta? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu respuesta al miedo? ¿Cuál respuesta vas a dar? Lo que dicen los influenciadores en el internet, lo que dicen las películas o lo que dicen los documentales mundanos, o lo que dice tu consejero, algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero tú confías más en ellos, tú confías más en sus palabras, en vez de confiar en las palabras de Dios, en vez de confiar en las palabras o en los consejos de tu pastor esta noche. Muchas veces hablo con mi esposa, ella trabaja en una farmacia en Holanda, y a veces yo hablo con ella de su trabajo y me dice que hay mucha gente que vienen a la farmacia para comprar o para buscar sedantes, todo tipo de medicina contra ansiedad y ataques de pánico. Y eso es algo muy raro, que gente necesita una medicina para eso. Pero ¿cuántos saben esta noche? Dios te quiere liberar de tu ansiedad. Dios te quiere liberar de tu miedo. Y tú no tienes que usar sedantes para poder dormir bien o para poder funcionar en el vida diario. Lo que necesitas es Dios. Lo que necesitas es Jesucristo esta noche. Y un cristiano que realmente cree y confía en Dios no puede sufrir ataques de pánico. A veces yo oigo cristianos diciendo, sí, estoy sufriendo de ataque de pánico, pero el hecho que ellos sufren de ataque de pánico es porque no tienen mucha fe en Dios, porque ellos no tienen mucha confianza en Dios, en la palabra de Dios, y el ataque de pánico es algo demoníaco. Tú has abierto una puerta para el diablo, pero Dios no quiere que el diablo viva en tu vida. Dios quiere que tú eches el diablo fuera de tu vida, fuera de tu corazón, y que Dios es el Señor de tu vida esta noche. El significado de pánico es: el pánico es una forma de miedo intenso en la que las personas amenazan con perder el control de sus acciones. Alguien dijo, el comienzo del miedo real es el fin de la fe. Y el comienzo de la fe real es el fin del miedo. Por eso tenemos que tener fe esta noche. Porque cuando tengamos fe, eso será el fin del miedo. Eso será el fin de la ansiedad, de la angustia esta noche. Pero la pregunta también es para ti esta noche: ¿qué eliges esta noche? ¿Qué escoges esta noche? ¿Qué es tu escojo esta noche? Porque cada día tú y yo tenemos que tomar decisiones. Cada día tú y yo tenemos que escoger algunas cosas o elegir algo. Y la pregunta es: ¿qué vas a elegir? Elige. ¿Tú vas a dejar que el miedo y la incredulidad reine en tu vida? ¿O vas a elegir a creer y confiar en Dios esta noche? En la conferencia, yo estaba en la conferencia en Holanda, y Dios me habló durante la conferencia y me dijo que habían algunas personas, algunos cristianos en nuestra iglesia en Rotterdam, en Holanda, que ellos están lleno de miedo y angustia, y que ellos ellos no reciben lo que Dios tiene para ellos, porque ellos tienen incredulidad en sus vidas. Hay miedo en sus vidas, hay rebeldía en sus corazones. Pero ¿cuántos saben? Cuando esas cosas se apoderan de nuestro corazón, nosotros tenemos que pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios, y Él nos va a ayudar.
Y hay gente aquí, quizás tú también tienes eso en tu vida, que tú no recibes lo que Dios tiene para ti, porque hay incredulidad en tu vida. Tú no tienes mucha fe en las palabras de Dios, tú no tienes mucha confianza en lo que Dios quiere hacer esta noche. Y cristiano, yo quiero que tú sepas, el problema de no confiar en Dios es a veces por nuestros recuerdos, a veces por nuestras experiencias, pero por eso Dios dice en su palabra que no tienes que apoyéis en vuestra propia prudencia. Las experiencias pueden ser una bendición para ti y para mí. Podemos aprender de nuestros errores, pero también pueden entrañar un peligro esta noche. Es decir, que se permita el miedo entrar en tu vida, permita que el miedo entre en tu corazón debido a las experiencias negativas, y por eso tú no vas a tener confianza más en otros o confianza en Dios. Y nuestra intuición es a veces más poderosa que nuestra capacidad de confiar, y entonces empiezas a decir: no puedo confiar en nadie y por tanto no puedo confiar tampoco en Dios. Alguien dijo: el hombre que confía en los demás cometerá menos errores que el hombre que desconfía de los demás. Quiero terminar esta noche cómo podemos superar al miedo. Cómo tú y yo podemos liberarnos del miedo esta noche. Y Dios quiere que tú y yo superamos al miedo esta noche. Que tú puedes superar eso, pero la pregunta es: ¿cómo puedes empezar a superar al miedo? La respuesta es confiar en Dios. La respuesta es confiar en Jesucristo. Tú tienes que elegir eso, porque cuando se trata de tu salud, cuando se trata de tu matrimonio, cuando se trata de tu economía, tus finanzas esta noche, tú tienes que decir: Dios, yo confío en ti esta noche. Entonces necesitamos fe en Dios, entonces necesitamos fe en Jesucristo esta noche. ¿Y cuántos saben cuando tú quieres que hay restauración en tu matrimonio? También tienes que tener fe en Dios esta noche, porque el matrimonio es la idea de Dios. Perdonar a los demás también es una idea de Dios. Diezmar, dar en la ofrenda también es una idea de Dios. Venir a la iglesia, venir a los cultos, eso también es una idea de Dios. Y cristiano, yo quiero que tú sepas esta noche, la vida cristiana se trata de tomar decisiones. Y las decisiones que tú y yo tomamos ahora darán frutos en nuestro futuro. Darán frutos en nuestro futuro. Algunas de las decisiones que tomamos son encrucijadas. Determinan cuál será nuestro destino. Y son momentos definitorios que revelan quiénes somos realmente. La Biblia dice en 2 Timoteo 1, 6 hasta 7: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no ha dado a ti y a mí un espíritu de miedo, un espíritu de cobardía, pero Dios ha dado a ti y a mí poder, amor y dominio propio. ¿Y cómo podemos superar al miedo? Tenemos que aprender a enfocarnos en Dios esta noche. Y no en los problemas, no en los desastres, no en las cosas malas que están pasando, pero tú tienes que enfocarte en Dios. Tienes que enfocarte en Jesucristo. Tienes que elegir y enfocar tu mente en algo más que el miedo. Aprender a confiar en Dios, porque Él es el Dios que cuida de nosotros. Él es el Dios que nos ama. Él es el Dios que nos quiere bendecir. Proverbios 3, 5 hasta 7 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia dice también en Salmos 91, versículo 1 hasta 7, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y Dios está hablando de la protección que va a estar sobre tu vida cuando tú comienzas a confiar en Él y cuando tú superas al miedo. Quiero pedirte esta noche que inclines tu rostro y cierras tus ojos por un momento. Y esta noche yo hablé sobre cuál es tu respuesta al miedo. Y antes de hablar a los cristianos esta noche, yo quiero hablar